Hola a todos, en este video quiero compartir con ustedes el método que utilizo para crear diagramas cableados de una manera sencilla y práctica utilizando Photoshop. Sé que en la actualidad hay algunos software que pueden hacer este tipo de diagramas. Además que se puede tomar alguna captura de pantalla de algún simulador de circuitos electrónicos. Pero la mayoría de esos simuladores vienen con el diagrama esquemático. Yo utilizo este método ya que siento me permite expresar de manera clara y precisa cómo se conectan los componentes en mis proyectos. Así que, si estás listo, vamos a sumergirnos en el proceso de diseño de diagramas en Photoshop. Creamos un archivo nuevo en Photoshop. Las dimensiones del tamaño de la imagen serán dependiendo de sus necesidades. Yo utilizo 1920 por 1080 píxeles para formato horizontal y lo contrario para formato vertical, es decir, 1080 por 1920 píxeles. Haremos 3 capas. Estas serán nuestras capas base. La primera será el fondo. La segunda será para agregar un marco. Esta es opcional, pero a mí me gusta ponerles algún marco. Y la tercera será donde crearemos todo lo relacionado a las líneas del cableado. Se irán agregando más capas a medida que vayamos agregando elementos a nuestro circuito. Posicionándonos sobre la capa a la que llamamos marco, nos vamos a ayudar con las reglas. Estas vienen en los laterales tanto horizontal como vertical del editor Photoshop. Si no las visualizan, seleccionan el menú Vista, después Reglas y de ese modo las activan o simplemente presionando las teclas Control más R. Damos clic sobre la regla y después con el dedo sosteniendo el botón del mouse arrastramos y aparecerá una línea. Colocaremos 4 líneas, 2 verticales y 2 horizontales. Apoyándonos con las medidas que vienen en la regla, haremos el ancho del marco. Yo en este caso voy a utilizar 4 unidades de medida. Ahora seleccionamos la herramienta pincel y elegimos el color que queremos para nuestro marco. Para cambiar el tamaño del pincel, damos clic con el botón secundario del mouse y elegimos el mayor tamaño posible. Esto nos facilitará pintar más rápido la capa. Usamos la herramienta marco rectangular y apoyándonos con las líneas que se crearon de las reglas, vamos a hacer clic sobre una de las esquinas del recuadro interno. Sin soltar el dedo del mouse, arrastramos hasta la esquina contraria y soltamos el botón. Una vez que tengamos el recuadro interno seleccionado, utilizamos la herramienta borrar y procedemos a borrar todo el interior. Si el tamaño del borrador es pequeño, haremos el mismo proceso que hicimos con el pincel para cambiar su tamaño. Para quitar la selección del recuadro, presionamos Control más D y para borrar las líneas azules, seleccionamos el menú Vista. Posteriormente, borrar guías. Abriremos las imágenes de los componentes que vamos a utilizar para el diagrama. Recomiendo descargar imágenes de componentes electrónicos de alta resolución para que no se pixelicen al ampliarlas. Podemos utilizar las herramientas del buscador web y que solo aparezcan imágenes grandes. Esto garantizará la buena calidad de la imagen. Se creará una pestaña nueva por cada imagen de los componentes que vamos a utilizar. Nos posicionamos en una de esas pestañas y con la herramienta mover arrastramos la imagen hasta la pestaña donde estamos creando el circuito. Habrá ocasiones que las imágenes que tomemos de internet tengan un fondo. Yo particularmente les quito ese fondo, ya que pueden tener distinto color y al momento de agregarlas a nuestro fondo se notaría la diferencia. En este caso seleccionamos el color de fondo de la imagen con la herramienta varita mágica de selección. Como pueden ver, quedó seleccionado alrededor del elemento, pero nosotros solo queremos el componente. Entonces, con el botón secundario del mouse, elegimos la opción que dice seleccionar inverso. Y ahora sí, nuestro elemento está seleccionado. Después, con la herramienta mover, arrastramos el elemento hacia la pestaña donde tenemos el diagrama. Cuando tengamos los elementos en la pestaña donde estamos haciendo el diagrama, se habrán creado distintas capas con los diferentes elementos. Podemos cambiar el nombre para no confundirnos. Para hacer esto, damos doble clic sobre el actual nombre de la capa y podremos editar el texto. Presionamos Enter cuando terminemos.
Lo más seguro es que los elementos queden de distinto tamaño. En este caso nos posicionamos en la capa del elemento que deseamos cambiar de tamaño y en nuestro teclado presionamos las teclas Control más T. Una vez seleccionada la imagen podremos cambiar su tamaño. Yo lo hago desde las esquinas para evitar distorsiones. También al colocar el cursor por fuera de la imagen podremos girarla. Al terminar de dar el tamaño y la posición deseada, presionamos Enter. Ya que tengamos todos los elementos acomodados como queremos que quede el circuito, nos cambiamos a la capa con el nombre cableado. Trabajar con capas nos permite, por ejemplo, si nos equivocamos, poder borrar solo el contenido de esa capa sin necesidad de borrar todo lo demás. Ya posicionados en la capa de cableado, volvemos a utilizar la herramienta de las reglas. Apoyándonos con ellas, crearemos las líneas imaginarias por donde pasará nuestro circuito. Una vez que ya tenemos el camino trazado, seleccionamos la herramienta pluma y nos iremos por todo el camino que la línea de la regla dejó marcada. Cuando ya hemos creado el trazo con la pluma, primero debemos de asegurarnos de dos cosas. Seleccionamos la herramienta pincel y revisamos que esté seleccionado el color que queremos para la línea. Ahora revisamos que el ancho del pincel sea de un tamaño adecuado para que la línea no quede exageradamente gruesa. En este caso yo selecciono en el número 12 y presionamos Enter. Esto nos creará una línea del color y tamaño de pincel que habíamos elegido previamente. De este modo es como vamos a ir conectando los elementos. Para quitar el trazo de la herramienta pluma, seleccionamos nuevamente la herramienta pluma o presionamos la tecla P. Y después presionamos la tecla escape dos veces. Haremos estos pasos con el resto de los elementos para conectar en el circuito. Hay que recordar que siempre debemos estar posicionados en la capa de cableado para así tener todas las líneas o cables en una sola capa, aunque también podrían crear capas secundarias para separar positivo y negativo o línea y neutro en caso de corriente alterna, por ejemplo. Si deseamos agregar texto, solo bastará con seleccionar la herramienta texto y escribir lo que necesitemos. El texto debe ser fácil de leer y comprender, incluso cuando se ve en miniatura. El tamaño de la letra debe ser lo suficientemente grande para que se pueda leer fácilmente, pero no tan grande para que ocupe demasiado espacio. El tipo de letra debe ser claro y legible. Debe contrastar con el fondo para que sea fácil de leer. Evita colocarlo en áreas que puedan ser obstruidas por otros elementos del diagrama. Para cambiar el color del fondo nos cambiamos a la capa fondo y con la herramienta pincel cambiamos al color de nuestra preferencia. Yo suelo utilizar colores neutros como el gris o blanco, por ejemplo. Cuando tengamos la imagen a nuestro gusto, seleccionamos la opción de guardar. Viene por defecto seleccionado el formato PSD. Este archivo no lo podremos visualizar más que solo en softwares de edición de imagen. Este lo guardaremos para hacer ediciones futuras al diagrama. Para guardar nuestra imagen y pueda ser visualizada, damos clic sobre la flecha y se despliega una lista con los distintos formatos de imagen. Yo suelo guardarlas en formato JPEG o PNG regularmente. Y así es como yo hago mis diagramas para explicar en los videos. Espero que esta guía te haya sido de utilidad y te haya brindado las herramientas necesarias para crear tus propios diagramas cableados. Recuerda, la práctica te ayudará a perfeccionar esta habilidad con el tiempo. Si tienes alguna duda o quieres compartir tus propios consejos, déjalos en los comentarios. Gracias por unirte a nosotros y recuerda, siempre hay algo nuevo que aprender.